¿Y si tu cuerpo intentara avisarte de un infarto, pero tú no supieras escucharlo? No con un gran dolor en el pecho, no con un colapso repentino, sino con una señal suave, silenciosa, casi invisible, que ignoraste pensando que no era nada. Durante años, hemos creído que el infarto llega con un dolor fuerte, que aprieta el pecho como si algo se rompiera por dentro. Y sí, a veces es así. Pero lo que muy pocos saben es que esa señal clásica no es la más común, mucho menos en mujeres o en adultos mayores. De hecho, hay síntomas mucho más frecuentes, pero mucho menos reconocidos. Y cuando finalmente se entienden, a menudo ya es demasiado tarde. Déjame contarte una historia. Luis tenía 74 años. Un hombre activo, caminaba todos los días por su barrio, ayudaba en el jardín, jugaba con sus nietos. No tenía antecedentes graves. Una tarde cualquiera, le dijo a su esposa: «Estoy más cansado que de costumbre. Creo que dormí mal». Se sentó en el sofá, cerró los ojos y nunca más los volvió a abrir. No hubo dolor en el pecho, no hubo gritos ni manos al corazón, solo una fatiga que parecía inofensiva y un silencio que nadie supo interpretar. Hoy quiero que eso no te pase a ti, ni a nadie que ames, porque existen señales que el cuerpo envía días, incluso semanas antes de un infarto. Señales que no duelen, que no asustan, que parecen parte de la rutina, pero que, si sabemos verlas a tiempo, pueden salvarnos la vida. En este video, vamos a explorar esas señales invisibles, esas alertas silenciosas que casi nadie asocia con el corazón. Te explicaré por qué ocurren, cómo distinguirlas de otros malestares y, lo más importante, qué hacer si aparecen. No te voy a alarmar, no es el propósito. Este video no es para llenarte de miedo, sino para darte herramientas, para ayudarte a comprender tu cuerpo, para que tú o alguien a tu alrededor no se quede sin una segunda oportunidad. Quédate hasta el final, porque la señal más común de un infarto no es el dolor en el pecho. Es otra, una que puede parecer inofensiva, una que quizás ya has sentido y que podría costarte la vida si la ignoras. Mito del dolor en el pecho. ¿Por qué no siempre aparece? Cuando escuchamos la palabra infarto, la imagen que muchos tienen en la cabeza es clara. Una persona llevándose las manos al pecho, con un dolor repentino e intenso, colapsando al suelo. Pero la verdad es que la mayoría de los infartos no se ven así. Para entenderlo, primero hay que saber qué es un infarto. Un infarto ocurre cuando el flujo de sangre hacia una parte del corazón se bloquea repentinamente. Ese bloqueo impide que el músculo cardíaco reciba oxígeno, y si no se resuelve rápido, esa parte del corazón empieza a morir. Es una emergencia médica crítica. Pero no todos los corazones avisan de la misma manera. El clásico dolor en el pecho, ese que aprieta, arde o da una sensación de peso, sí puede estar presente, pero no es obligatorio. De hecho, hay muchas personas que nunca lo sienten. ¿Quiénes son estas personas? Principalmente adultos mayores, mujeres y personas con diabetes. Por ejemplo, en mujeres, los síntomas del infarto suelen ser más atípicos. Ellas pueden experimentar malestar en la espalda, en el cuello, fatiga intensa o simplemente sentir que algo no está bien. Y lo más peligroso, pueden tener un infarto sin sentir dolor en el pecho. También en personas mayores, el sistema nervioso responde de forma distinta. La percepción del dolor cambia con la edad y muchas veces el cuerpo simplemente no manda señales intensas. Lo que sí puede aparecer es debilidad, confusión, falta de aire o incluso problemas digestivos. Y en personas con diabetes, la situación es aún más crítica. La neuropatía diabética, es decir, el daño en los nervios, puede hacer que no se sientan los síntomas típicos del dolor. Por eso, muchos diabéticos tienen infartos silenciosos. Déjame contarte otro caso. Juan tenía 72 años. Vivía solo, se cuidaba, tomaba su medicación y no tenía grandes problemas. Un día llamó a su hija y le dijo:
Me siento raro, como si hubiera comido algo que me cayó mal. Estoy un poco mareado y cansado. Ella le sugirió que descansara. Al día siguiente, Juan no respondió el teléfono. Lo encontraron en su sillón. Había fallecido durante la noche por un infarto. Nunca tuvo dolor en el pecho. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que su cuerpo le habló, pero nadie lo escuchó. Ese es el gran peligro del falso alivio. Pensamos, no me duele el pecho, así que no puede ser grave. Y esa suposición nos hace perder tiempo valioso. El infarto no siempre grita, a veces susurra. Y esos susurros pueden confundirse con cansancio, con malestar estomacal, con una gripe, con algo que pasará si dormimos un poco más. Por eso, es vital entender que el dolor en el pecho no es la única forma en que el corazón pide ayuda. De hecho, no es la más frecuente en muchos grupos de riesgo. Y si no lo sabemos, podríamos ignorar los verdaderos signos hasta que sea demasiado tarde. Señal número 1. Fatiga extrema o inusual. Imagina despertarte después de una noche completa de sueño. No hubo insomnio, no hubo interrupciones, descansaste bien. Y aún así, te sientes agotado. No cansado, agotado. Como si hubieras corrido una maratón mientras dormías. Esa es una de las señales más ignoradas antes de un infarto. Una fatiga extrema, repentina y sin explicación aparente. No estamos hablando del cansancio normal de una persona mayor o del típico agotamiento tras un día largo. Hablamos de una sensación profunda de no tener energía para las tareas más simples. Personas que antes subían escaleras sin problemas, de repente tienen que detenerse a la mitad, con el corazón agitado y las piernas temblorosas. O que al caminar hasta la cocina, sienten como si hubieran hecho ejercicio intenso. También es común escuchar frases como: hoy no sé qué me pasa, me pesan los brazos. Me canso solo con vestirme. Estoy más flojo que de costumbre, y no sé por qué. Déjame contarte la historia de doña Emilia. Tenía 78 años. Vivía con su hija y su nieto. Cada mañana, preparaba café, ponía la mesa y caminaba por el jardín. Era activa, alegre, metódica. Pero un mes antes del evento, empezó a repetir una frase que su familia no le tomó demasiado en serio. Me siento más cansada que nunca. Al principio pensaron que era el calor, luego la edad. Después dijeron, debe estar bajita de ánimo. Pero el cansancio no era emocional, era físico, profundo. Doña Emilia dormía largas horas, pero se levantaba más agotada de lo que se acostaba. Se quedaba sentada más tiempo. Dejaba que otros hicieran lo que antes hacía ella. Y una mañana, simplemente no se levantó. Había sufrido un infarto durante la madrugada. ¿Qué pasó en su cuerpo? Cuando el corazón empieza a tener dificultades para bombear correctamente, no puede enviar suficiente sangre rica en oxígeno al resto del cuerpo. Y sin oxígeno, los músculos se fatigan más rápido. El cerebro trabaja con más esfuerzo y todo cuesta más. La fatiga extrema es, en muchos casos, el cuerpo compensando el mal funcionamiento del corazón. Está intentando ahorrar energía, bajar el ritmo, adaptarse a un sistema que ya no responde como antes. Lo más preocupante es que muchas veces esta señal aparece días o incluso semanas antes del infarto. Y por eso se ignora, porque no duele. No suena urgente, solo se siente como un mal día, que se repite sin razón. Y aquí está el mayor error, normalizar ese cansancio. No es normal que una persona activa de repente deje de tener fuerzas. No es normal que alguien que caminaba 3 cuadras ahora se canse en la esquina. No es normal que después de dormir 8 horas, una persona diga, sigo sintiéndome agotada. Cuando la fatiga llega sin explicación, sin fiebre, sin estrés, sin noches en vela, algo está pasando. Y muchas veces, ese algo está en el corazón. ¿Qué deberías hacer si tú, o alguien cercano, empieza a sentirse así? No lo dejes pasar. No digas, ya se me pasará.
Acude a un chequeo. Pide un electrocardiograma. Habla con tu médico, porque el cuerpo habla antes de colapsar. Solo hay que estar dispuestos a escucharlo. Señal número 2. Sudores fríos y repentinos. Ahora imagina esto. Estás sentado, sin moverte, en un ambiente fresco, incluso con algo de frío. Y, de repente, comienzas a sudar. No por calor, no por esfuerzo. Es un sudor extraño, que corre por tu espalda, empapa tu frente o te humedece las palmas de las manos. Ese tipo de sudor, el sudor frío y repentino, es otra de las señales más comunes y más ignoradas que pueden aparecer antes de un infarto. No estamos hablando de los bochornos típicos de la menopausia, ni de una fiebre por infección. Esto es diferente. Es una sensación de malestar, de que el cuerpo se activa sin motivo, como si algo dentro de ti estuviera luchando, pero tú no sabes contra qué. Muchas veces viene acompañado de una frase como: me siento raro. No sé por qué, pero me está sudando todo el cuerpo. Estoy mojado, como si hubiera corrido, pero no hice nada. Déjame contarte la historia de Pedro. Pedro tenía 68 años. Era un hombre tranquilo, de rutinas sencillas. Esa mañana se levantó como siempre, se preparó un té y se sentó en su sillón favorito a leer. Pero a los pocos minutos empezó a sudar de forma extraña. No hacía calor, no había comido nada raro, solo estaba sentado. Se secó la frente con la mano, pero seguía empapado. «Estoy raro», le dijo a su esposa. «Siento como si algo no estuviera bien». Minutos después, comenzó a marearse. Le costaba respirar. Lo llevaron a urgencias. Estaba sufriendo un infarto. ¿Por qué ocurre este tipo de sudoración? Cuando el corazón entra en un estado de estrés agudo, incluso antes de que se bloquee completamente una arteria, el sistema nervioso se activa. El cuerpo libera adrenalina y otras sustancias de emergencia. Es un mecanismo de defensa. Y uno de los primeros síntomas de esa activación es el sudor frío. Es como si tu cuerpo presintiera el peligro antes que tu mente lo entienda. El problema es que muchas personas no asocian este sudor con algo grave. Piensan que es un virus, que comieron algo pesado, que es ansiedad. Y sí, puede serlo. Pero si aparece junto con debilidad, confusión, mareo o una sensación de opresión en el pecho, por leve que sea, hay que actuar rápido. La diferencia entre un susto y una tragedia muchas veces está en esos primeros minutos, en reconocer lo que está pasando. Por eso, si alguna vez tú o alguien cercano experimenta sudores repentinos, fríos, sin razón aparente, especialmente si vienen acompañados de malestar, no lo dejes pasar. No te vayas a acostar a ver si se me pasa. No tomes agua y esperes. Actúa. Llama a emergencias. Llega al hospital. Y si resulta no ser nada, mejor. Pero si es lo que tu cuerpo temía, podrías estar salvando tu propia vida. Señal número 3. Náuseas, vómitos o malestar estomacal. ¿Cuántas veces has dicho o escuchado algo como: debió caerme mal la comida? Creo que es un virus estomacal. Tengo el estómago revuelto. Seguro fue el café. Y es cierto. Muchas veces puede ser simplemente una mala digestión. Pero hay momentos, especialmente a partir de cierta edad, en los que esas náuseas, vómitos o molestias en el estómago no tienen nada que ver con lo que comiste, sino con lo que está pasando en tu corazón. Sí, así como lo oyes. Uno de los síntomas más sorprendentes y menos reconocidos de un infarto, especialmente en mujeres y adultos mayores, es precisamente el malestar estomacal. Náuseas, sensación de hinchazón e incluso vómitos. ¿La razón? El corazón y el sistema digestivo están más conectados de lo que pensamos. Ambos órganos comparten una vía nerviosa importante, llamada el nervio vago. Cuando el corazón entra en un estado de estrés o sufrimiento, como el que ocurre antes de un infarto, puede enviar señales erróneas al sistema digestivo. El cuerpo no sabe distinguir el origen exacto del dolor, y lo que es un problema cardíaco
Se siente como si fuera del estómago. Eso fue exactamente lo que le pasó a Ana. Ana tenía 71 años. Era una mujer fuerte, activa, siempre pendiente de sus nietos. Un domingo, después del almuerzo, empezó a sentirse rara. Decía que tenía el estómago revuelto, que no le había caído bien el pollo. Sintió náuseas, sudó un poco y prefirió acostarse. Pensó que era una simple indigestión. Tomó un té, se tapó. Pero en la madrugada empezó a vomitar, se sintió muy débil y comenzó a desorientarse. La llevaron al hospital. El diagnóstico: infarto silencioso. No había dolor en el pecho, no hubo un grito de alerta, solo un malestar que muchos considerarían banal. Y esto no es algo aislado. Numerosos estudios han demostrado que, en mujeres, el infarto se manifiesta muchas veces sin dolor clásico, pero sí con molestias digestivas, fatiga, ansiedad o sudores fríos. Lo mismo ocurre con adultos mayores. A veces, el corazón no grita, susurra, y si no estamos atentos, no lo oímos. Entonces, ¿cuándo deberías preocuparte por una simple náusea? Cuando aparece de forma repentina, sin una causa clara. Cuando viene acompañada de fatiga, debilidad, sudores fríos o presión en el pecho, por muy leve que sea. Cuando el malestar no mejora con el tiempo y te sientes más débil o desconectado de lo normal. En esos casos, lo más sabio no es esperar, es actuar. Porque el cuerpo muchas veces avisa lo que la mente aún no entiende. Y en el caso del corazón, cada minuto cuenta. Así que la próxima vez que tú o alguien cercano diga, me siento mal del estómago, y algo en tu intuición te diga que no es normal, escucha. Escucha con atención. Porque tal vez el corazón esté hablando, disfrazado de un dolor que parece otra cosa. Señal número 4. Molestia en cuello, mandíbula, espalda o brazo izquierdo. Cuando pensamos en un infarto, casi todos imaginamos lo mismo. Una persona llevándose la mano al pecho, con un dolor agudo, como si un puño invisible lo apretara con fuerza. Pero lo que muchos no saben es que el corazón puede doler, sin doler directamente. Sí, hay algo que en medicina se llama dolor referido. Es cuando el cuerpo siente una molestia en un lugar, pero el problema está en otro. Y el infarto es un claro ejemplo de esto. Por eso, muchas veces, el primer aviso del corazón no se siente en el pecho, sino en zonas como el cuello, la mandíbula, la espalda alta o el brazo izquierdo. Es un dolor sordo, profundo, raro. No es una punzada aguda, como un calambre. Tampoco es exactamente muscular, como cuando uno hace esfuerzo. Es más bien una molestia persistente, como una presión, un peso, un cansancio que no se explica. Algunos lo describen así: me duele como si hubiera dormido en mala posición. Siento como si cargara algo en el hombro todo el día. Tengo un dolor extraño que va del cuello a la mandíbula, pero no sé por qué. Y muchas veces, ese no sé por qué es el corazón tratando de avisar. Lo viví en carne propia con el caso de mi padre. Él era un hombre robusto, fuerte, acostumbrado a no quejarse. Una mañana, mientras desayunábamos, me dijo: tengo un dolor raro en la espalda, como si hubiera dormido mal. Me cuesta mover el brazo izquierdo. Le ofrecí masajearle el hombro. Él lo agradeció, pero el dolor no cedía. No había hecho esfuerzo físico, no había levantado peso. Nada lo justificaba. Horas después, tuvo un infarto. Gracias a Dios, lo atendieron a tiempo. Pero quedó una lección imborrable. El dolor no siempre está donde creemos. ¿Por qué pasa esto? Porque el corazón comparte redes nerviosas con varias zonas del cuerpo. Cuando hay sufrimiento cardíaco, el sistema nervioso puede confundir el origen del dolor y enviarlo hacia áreas como el brazo, la espalda o el cuello. Y aquí viene el gran problema. Como no es un dolor típico, la mayoría lo minimiza. Pensamos que es una contractura, que es el colchón, que fue el estrés del trabajo,
que ya se me va a pasar, pero si ese dolor aparece de forma repentina, no mejora con cambios de postura, viene acompañado de fatiga, sudores o náuseas, o va y viene por varios días, entonces no es hora de tomar una pastilla, es hora de ir al médico, porque el cuerpo tiene formas muy sutiles de pedir ayuda, y a veces, las zonas que duelen no son las que están en peligro, pero sí las que cargan con el mensaje. Así que si tú, o alguien cercano, siente una molestia persistente en el cuello, la mandíbula, la espalda o el brazo izquierdo, y no encuentra razón lógica, no lo ignores. Puede ser una simple tensión, o puede ser el corazón golpeando la puerta, antes de apagarse. Señal número 5. Falta de aire o dificultad para respirar sin causa aparente. Me falta el aire, aunque no estoy haciendo nada. Esa frase, dicha con preocupación, con un hilo de voz, se escucha más de lo que imaginas, y muchas veces se asocia con todo, menos con el corazón. La mayoría de las personas piensa, será ansiedad, debe ser el pulmón, es la edad, me estoy poniendo flojo. Pero la verdad es que una de las señales más silenciosas y peligrosas de un infarto inminente es la dificultad para respirar, sin razón aparente. No estás corriendo, no estás subiendo escaleras, no estás enfermo del pulmón, y aún así, algo no está bien. Te falta el aire, como si tu cuerpo no lograra llenarse. Esto ocurre porque el corazón, cuando está debilitado, no bombea suficiente sangre oxigenada al resto del cuerpo. Y ese déficit se traduce en sensación de ahogo. Es como si estuvieras respirando con un pulmón menos, aunque el problema no está en los pulmones, sino en el motor que los alimenta, el corazón. Marcos, un vecino de mi madre, era un hombre activo. 75 años, caminaba todos los días alrededor del parque. Saludable, sin grandes complicaciones. Un mes antes de su infarto, empezó a decir, ya no puedo caminar igual, me canso mucho, me falta el aire. Pensó que era la humedad del clima. Su hija pensó que era ansiedad. Su médico, por suerte, no se quedó tranquilo. Le hicieron pruebas y descubrieron que tenía una arteria obstruida al 80%. Actuaron justo a tiempo. Si Marcos hubiese seguido ignorando esa sensación de falta de aire, lo más probable es que no hubiera tenido una segunda oportunidad. Ahora, cuidado. La falta de aire también puede tener otras causas, desde bronquitis hasta ansiedad. Pero hay señales clave que nos indican cuándo sospechar del corazón. Si la falta de aire aparece en reposo, no solo con esfuerzo. Si te despiertas en la noche con sensación de ahogo. Si se acompaña de sudores fríos, náuseas o fatiga intensa. Si va empeorando día tras día, sin explicación clara. Si tienes antecedentes cardíacos o factores de riesgo como hipertensión, diabetes, colesterol alto o tabaquismo. En todos estos casos, la recomendación es clara. No esperes. No pienses, ya se me pasará. No lo atribuyas solo al estrés. Consulta. Hazte pruebas. Escucha a tu cuerpo. Porque la falta de aire no siempre es ansiedad. Y cuando es el corazón, cada aliento cuenta. El corazón no siempre grita. A veces, solo respira con dificultad. Y espera que tú lo escuches. Señal olvidada. Cambios sutiles en la conducta o el ánimo. Esta señal es tan silenciosa, tan fácil de pasar por alto, que muchas veces solo se comprende cuando ya es demasiado tarde. Cambios en el carácter, irritabilidad inusual, momentos de confusión, ansiedad que aparece de la nada, frases como, no sé qué me pasa, estoy muy nerviosa. Me siento raro, como si algo estuviera mal, pero no sé qué. No tengo ganas de nada, todo me molesta. Son advertencias que el cuerpo lanza sin tener palabras claras. Advertencias que, en muchas ocasiones, no vienen del corazón emocional, sino del corazón físico. La señora Matilde tenía 80 años. Siempre fue tranquila, dulce, con una risa suave que llenaba la casa. Pero un par de semanas antes de su infarto, su hija notó algo extraño.
Matilde estaba más apagada, respondía con desdén, se quejaba más de lo habitual, y en una ocasión se enojó sin razón aparente por una conversación trivial. «Algo me pasa, pero no sé qué es», dijo con la voz temblorosa. Pensaron que era tristeza, que era normal con la edad, pero no lo era. Unos días después, mientras tomaba su desayuno, Matilde se desvaneció. El infarto fue súbito, silencioso, letal. Lo que su corazón no podía expresar con dolor en el pecho, lo había estado mostrando con un cambio de ánimo, de energía, de claridad mental. ¿Y por qué ocurre esto? Cuando el corazón empieza a fallar, el flujo sanguíneo al cerebro se ve afectado. Esto puede provocar microinfartos cerebrales, alteraciones en la oxigenación e incluso arritmias que alteran la química del sistema nervioso. Todo eso afecta directamente el ánimo, la memoria, la estabilidad emocional. Y lo más trágico es que casi nadie lo relaciona con un problema cardíaco. Pensamos que es depresión, estrés, cosas de la edad, y muchas veces es el corazón pidiendo ayuda. Por eso, si tú, o alguien cercano, ha comenzado a comportarse diferente, si notas confusión donde antes había claridad, tristeza donde había energía, nerviosismo sin causa aparente, no lo ignores. Escucha con el corazón. Porque a veces, la forma en que el corazón grita es a través del alma. ¿Qué hacer si reconoces alguna de estas señales? Ahora que ya conoces estas señales silenciosas, quiero decirte algo que puede marcar la diferencia. No esperes a tenerlas todas. No esperes a que sea demasiado claro. Porque a veces, cuando lo es, ya es tarde. Un solo síntoma fuera de lo común, una sola molestia inexplicable, ya es motivo suficiente para actuar. Si tú, o alguien cercano, ha sentido fatiga inusual, sudores fríos sin razón, molestias en la espalda o en el cuello, dificultad para respirar, náuseas extrañas o un cambio en el estado de ánimo, no lo dejes pasar. Ve al médico, pide un chequeo, solicita un electrocardiograma, un análisis de sangre, una revisión completa. No necesitas sentir dolor en el pecho para que te tomen en serio. No necesitas colapsar para que el corazón tenga algo que decir. Y si tienes más de 60 años, o factores de riesgo como diabetes, hipertensión, colesterol alto, tabaquismo o antecedentes familiares de problemas cardíacos, valora hacerte una revisión cardiológica una vez al año. La prevención no es miedo, es amor propio, es cuidado, es darte años más de vida, o dárselos a quien amas. También es importante que tengas un plan de acción en casa. Algo tan simple como tener anotados los números de emergencia, saber a qué hospital acudir, tener la medicación ordenada, compartir con tu familia los síntomas que no se deben ignorar, porque en una urgencia, cada minuto cuenta, y la claridad salva vidas. Recuerda, los infartos no siempre llegan como una explosión. A veces son un murmullo, un cansancio, una molestia extraña, una señal que parece insignificante, hasta que ya no lo es. Escucha a tu cuerpo, y si no sabes si algo es importante o no, prefiere pecar por exceso de cuidado y no por falta de atención. Tu cuerpo avisa. ¿Sabes escucharlo? El corazón nunca se rompe en silencio. Siempre avisa, solo que a veces lo hace en voz baja. Una voz que se disfraza de cansancio, de una molestia en la espalda, de una mañana sin aire, de una náusea inesperada o un sudor frío sin explicación. Y por eso tantas vidas se pierden sin necesidad, porque no escuchamos a tiempo. Hoy ya sabes algo que muchas personas aún no saben, que el infarto no siempre grita. A veces susurra, y depende de nosotros aprender a escuchar. Escuchar el cuerpo no es obsesión ni paranoia, es sabiduría, es cuidado real, es amor. Quizá este video no te salve hoy, pero si lo recuerdas mañana o lo compartes con alguien que lo necesita, puede que estés salvando una vida sin saberlo. Comparte este video con tus padres, tus amigos, tus vecinos.
porque muchos aún creen que si no hay dolor en el pecho, no hay peligro. Y eso es lo más peligroso de todo. Y si tú has sentido alguna de estas señales, o conoces a alguien que las vivió sin saber lo que eran, escríbelo en los comentarios. Tu experiencia puede ser una alerta para otros, una luz, una guía. Gracias por estar aquí. Gracias por cuidar de ti y de quienes amas. Nos vemos en el próximo video.